Entonces, ¿sigo? Sí, señor. Decía que no es una coincidencia que el punto más alto de la tasa de cambio ocurrió en febrero de este año, sucedió precisamente en el mismo momento en el cual los precios del petróleo bajaron a $27 el barril. Cuando uno quiera mirar el nivel de la tasa de cambio en Colombia, lo que tiene que mirar en primer lugar es cómo se comporta el precio del petróleo, porque evidentemente hay una correlación. Si ese valor sube, pues el precio del dólar tiende a bajar y sucede lo contrario. Vale la pena notar, sin embargo, que en estas últimas 2 semanas ha habido un componente adicional que explica que la tasa de cambio se mantenga por encima de los 3.100 pesos, que es el tema de riesgo político asociado efectivamente a la posibilidad de que Estados Unidos tome medidas de corte mucho más duras con el comercio internacional y que en ese sentido Colombia se vea afectado. Los balances de riesgo, como dicen los especialistas, han variado por cuenta de esa nueva situación. Pero, de todas maneras, lo reitero, el efecto individual más importante para explicar lo que pasa con los precios o con el precio de la tasa de cambio en Colombia son los precios del petróleo. Un elemento adicional que hay que considerar dentro de la mirada de la coyuntura de corto plazo a la economía colombiana es la inflación. La inflación era uno de los grandes dolores de cabeza hasta hace muy pocos meses. El aumento en el índice de precios al consumidor a finales de julio llegó al 9% anual, muy por encima de la meta de largo plazo fijada por el Banco de la República, que está entre 2 y 4%, y debido a esa situación pues se dispararon las alarmas. Afortunadamente, con la entrada de las cosechas, especialmente las de ciclo corto, a partir de ese momento pues se ha producido una importantísima corrección. Importantísima corrección es que de ese 9% anual a finales de julio estamos en 6,5% a finales de octubre, y todo apunta a que el alza en la inflación estará entre 5,5% y 6% en diciembre, cuando termine el año. No es ni mucho menos una cifra ideal, pero muestra que efectivamente pues se ha producido una corrección importante, y debido a ello la luz roja que se había encendido pues hoy tiene un tono mucho más cercano al amarillo. Un elemento adicional que vale la pena tener en cuenta es el desempleo en Colombia, desempleo que se mantiene en niveles manejables, como lo muestran las cifras de septiembre, muy similares, es más, inferiores a las del año pasado y muy similares a las del 2014. Ahí está la gran esperanza de comportamiento de la economía colombiana. ¿Por qué? Porque el consumo interno es realmente el principal motor que tenemos, y ese consumo interno depende de que haya más gente trabajando, más empleados. Si efectivamente la tendencia de por lo menos estabilización de la tasa de desempleo se mantiene, pues podríamos avisorar que la economía siga manteniéndose también en cifras positivas hacia el futuro. Un elemento adicional dentro de la situación de corto plazo, pues está el tema de las exportaciones. Colombia tiene un déficit externo importante. Ese déficit se acentuó por cuenta de la caída de las exportaciones. No obstante, el nivel del faltante se ha reducido porque también las importaciones han caído, entre otras, como reflejo de la situación económica mucho más débil que estamos experimentando ahora. Esos son algunos de los elementos que vale la pena tener en cuenta en una economía que de todas maneras sigue enfrentando desafíos importantes. ¿Cuál es la expectativa para el próximo año? La expectativa para el próximo año es que la economía aumente su tasa de crecimiento a cerca del 3%. No es ni mucho menos una perspectiva muy alentadora, en el sentido de que no vamos a un periodo de auge en el crecimiento, sino que básicamente en el mejor de los casos conservaríamos o llegaríamos a la cifra que tuvimos en el año 2015, es decir, que nosotros también seguimos inmersos en ese estado de mediocridad que nos viene afectando desde hace un tiempo. Otro tema adicional que vale la pena tener en cuenta y que afecta la situación de la economía es obviamente el de la reforma tributaria. Vamos para una
propuesta o para la consideración de una propuesta que hizo el gobierno y que debería empezar muy pronto en el Congreso, con el tiempo muy justo debido a los plazos propios del debate parlamentario. Es una reforma que lo que busca es reemplazar en parte los dineros que se perdieron por el fin de la bonanza petrolera. Colombia recibió en el año 2013, como producto de los dividendos que pagaba Ecopetrol o de los impuestos de renta de las empresas del sector, 24 billones de pesos. Eso equivalía al 20% de los ingresos corrientes del gobierno central. Esa suma este año es cero, es más, incluso es negativa porque hay que hacer devoluciones de anticipos de impuesto de renta, y de lo que se trata es de compensar en parte esa situación. La reforma tributaria busca recaudar 8 billones de pesos el próximo año, es decir, no se trata de reemplazar todo lo que se perdió, sino una parte. La otra parte que se ha reemplazado ha sido a punta de recortar el gasto público, algo que sobre lo cual los colombianos dudan, pero que las cifras demuestran que efectivamente ha habido un apretón desde el punto de vista del gobierno. Los elementos de la reforma tributaria son bastante conocidos: una disminución en la tasa de renta que pagan las empresas, un aumento en la base tributaria para que más personas naturales paguen impuestos. ¿Por qué? Porque resulta que en Colombia el 80% de los impuestos de renta los pagan las empresas, el 82% para ser exactos, y el 18% lo pagan las personas, mientras que en el mundo desarrollado, en los países de la OCDE, esa proporción es el 30% las empresas y el 70% las personas, o sea que de lo que se trata es de redistribuir las cargas, y por eso es que a esto se le llama una reforma tributaria estructural. Los otros elementos importantes de la reforma son conocidos: propuesta de aumentar el IVA del 16 al 19%, tal vez lo más complejo desde el punto de vista político en el Congreso. Aparte de ello están medidas anti-evasión o temas todavía muy discutibles y muy discutidos, como es el caso del gravamen de 300 pesos por litro a las bebidas azucaradas, que equivale a un impuesto superior al 10%. ¿Qué viene con la reforma? Lo que es claro es que lo que va a salir del Congreso no es lo mismo que el gobierno presentó, pero las discusiones continúan. La gran inquietud es qué va a suceder si se les acaba el tiempo. ¿Por qué? Frente a esto siempre uno escucha a gente que dice: hombre, ¿y por qué es necesaria la reforma? ¿Por qué no más bien nos esperamos otro rato? El problema en estas circunstancias es que Colombia es un país que tiene un nivel elevado de deuda pública y que necesita mantener la confianza en el manejo de su economía para seguir colocando esa deuda pública en condiciones relativamente favorables. El ejemplo de qué sucede cuando no se hacen las cosas es Brasil. Brasil no hizo la tarea, la economía brasileña lleva 3 años en recesión y adicionalmente el desempleo se ha subido en 4 puntos porcentuales. Y resulta que en estas circunstancias o uno se ajusta o a uno los mercados lo ajustan. Y por esa razón es mejor hacer las cosas de manera voluntaria, porque tarde o temprano, pues básicamente vamos a vernos obligados a mejorar nuestro perfil y nuestros elementos de sostenibilidad, pues para asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones. En ese sentido es mejor que nosotros seamos de alguna manera dueños de las decisiones y no que dejemos que el mercado haga ajustes abruptos, como por ejemplo sería el hecho de que la tasa de cambio se disparara por encima de los niveles actuales, con una cantidad de trastornos sobre los cuales no vale la pena profundizar, pero que seguramente se presentarían efectivamente si no somos capaces de hacer la tarea que nos corresponde. Todos estos temas además se combinan con un ingrediente político importante, que es el proceso de paz. Ustedes saben los resultados del 2 de octubre, que mostraron, por cierto, un país dividido. En el centro, los departamentos que votaron de manera mayoritaria en favor del no. En la periferia, es decir, en las costas y en las fronteras, los departamentos que votaron en favor del sí. Esa división lamentablemente continúa. Ustedes saben que se comenzó un proceso de conversaciones, después del cual se llevó a un acuerdo reformado, un acuerdo en el cual se tocaron 56 de los 57 puntos presentados. En algunos hubo cambios de fondo, en otros hubo cambios menores. Analistas diferentes señalan que en 24
temas específicos hubo cambios importantes. No obstante, las noticias más recientes muestran que el bloque del no se siente satisfecho con estas variaciones y por lo tanto la división continúa si tengamos un acuerdo que vaya a ser rubricado con los jefes de las FARC. Eso quiere decir que la división política va a continuar y que además se va a trasladar al Congreso por donde, o que sería la vía para la ratificación y refrendación de los acuerdos, tal manera que sin duda esa circunstancia puede afectar la gobernabilidad e incluso la posibilidad de que la reforma tributaria salga adelante. O sea que vamos para unos días muy agitados en materia política, por lo menos de aquí a fin de año, con la posibilidad, por supuesto, de que esta polémica se traslade a la campaña electoral que empezará de manera extraoficial en marzo de este año, cuando se cumpla el plazo para aquellos integrantes del Ejecutivo que aspiren a estar en cargos de elección popular, como es el caso del Congreso, o antes de mayo para aquellos que quieran llegar a la presidencia. Dentro de todas estas circunstancias vale la pena tener en cuenta la actitud de los colombianos. Los colombianos, lamentablemente lo muestran las encuestas, son mayoritariamente pesimistas. 66% consideran que las cosas en el país van por mal camino. A pesar de esa circunstancia, cuando se miran las encuestas, y la más reciente encuesta del consumidor de Fedesarrollo lo indica, los consumidores se consideran optimistas con respecto a su situación personal, es decir, la valoración de las condiciones del hogar es buena, mientras que son pesimistas en torno a lo que sucede en Colombia en general. Es decir, cuando la gente se le pregunta de manera directa, ¿usted cómo está?, las calificaciones son mucho más positivas que cuando se le pregunta cómo se ven las cosas. Eso lo muestra la encuesta Gallup. 55% de las personas encuestadas se sienten satisfechas con todas las cosas que pueden hacer o comprar o con su nivel de vida en general. Eso me lleva a decir algo que es muy importante cuando uno mira los elementos de la coyuntura, que en Colombia no basta con mirar la foto, sino que hay que tener en cuenta lo que muestra la película. Y la película de Colombia, así nos resulta difícil de creer, es bastante buena en lo que va este siglo. La tasa de pobreza en Colombia ha caído de manera dramática. ¿Qué quiere decir eso? A comienzos de este siglo, casi 1 de cada 2 colombianos estaba por debajo de la línea de pobreza. Actualmente, o en el año 2015, que es la cifra más reciente, esa proporción había bajado al 27,8%, es decir, de casi 1 de cada 2 a casi 1 de cada 4 colombianos ahora está en la línea de pobreza. Por cuenta de esa situación, el tamaño de la clase media en Colombia se duplicó, pasó del 16 al 32%, y en ese sentido el país tuvo la transformación social que no había tenido nunca antes en su historia. Lo anterior no quiere decir, por supuesto, que nos debamos sentir satisfechos con ese nivel de pobreza que afecta a 1 de cada 4 compatriotas, pero que debemos reconocer que hemos dado un giro fundamental. Ese giro se nota, por ejemplo, en encuestas como la de calidad de vida que hace el DANE, que muestra cómo efectivamente cuando aumenta el nivel de ingreso, las personas se visten de manera diferente, comen de manera diferente, se transportan de manera diferente o habituallan su casa de manera diferente. Uno de los grandes logros, o tal vez el más grande que ha tenido Colombia efectivamente en lo que va de este siglo, es esa mejora social, y el gran desafío es conseguir que eso siga así. Y por cuenta de esa situación, quien mire las perspectivas del país tiene que tener en cuenta que es una sociedad mucho más próspera que antes. A pesar de todo lo que falta, vale la pena resaltar que el tamaño del mercado interno es sustancialmente mayor que el que ese mercado interno tenía al comenzar el siglo XXI. Esa circunstancia o ese logro nos debería dar motivos para el optimismo, pero al mismo tiempo es bueno tener en cuenta que nos falta todavía un gran camino para hacer una sociedad próspera, equitativa y justa. Y debido a ello vale la pena tener en cuenta recomendaciones como las que hace el Foro Económico Mundial, que mide la competitividad del país entre 138 naciones. Nosotros ocupamos en la muestra de este año el puesto número 61, y cuando uno mira esa circunstancia y quiere examinar en qué
áreas estamos entre el país 100 y 138 en el mundo. La lista es bastante larga. Les voy a dar ejemplos. La confianza en los políticos es una de las más bajas de la muestra. La percepción de corrupción es una de las más elevadas. La calidad de nuestra infraestructura física es todavía muy baja, más allá de que estemos en medio de un ambicioso programa de desarrollo de la misma. La calidad de la educación también es baja. Las normas laborales o la tasa impositiva o la inversión que hacen las empresas en investigación y desarrollo, es decir, en innovación, todavía estamos dentro de los países de la retaguardia del mundo. Todo lo anterior me lleva a concluir diciendo que hay motivos para resaltar el tránsito que ha hecho en Colombia, pero eso no quiere decir que no pueda o no debamos desconocer los retos de la coyuntura, una coyuntura compleja que nos exige ojalá muestras de unidad nacional en torno a los problemas que todavía tenemos por delante. Que nosotros podemos dar el salto a una sociedad mucho más rica es absolutamente posible, así lo demuestran los pasados 15 años. Si Colombia hiciera bien la tarea en los 15 años o poco menos que le quedan hasta el comienzo de la década del 2030, podríamos llegar a tener un nivel de ingreso por habitante similar al que hoy tiene Portugal. Pero eso requiere mucha dedicación y mucho liderazgo. Ojalá seamos capaces de efectivamente cumplir con esos retos y demostrar que este país, más allá de los desafíos que todavía tiene en muchos frentes, es capaz de ponerse de acuerdo y ojalá de seguir adelante. Muchísimas gracias.